Da tu color a Jesús el Salvador. Cristo ama a los niños por doquier. Hola niños, ¿cómo están? Los saludo a todos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, esperando que se encuentren todos muy bien allí en sus casitas y que hayan pasado una linda Navidad junto a sus familiares y seres queridos en sus hogares, ¿cierto? Compartiendo con todo lo que ustedes más quieren. Les comento que este capítulo vamos a tener una nueva historia sobre Jesús. Sí, vamos a seguir conociendo lo más glorioso, lo más magnífico que hizo nuestro Señor Jesucristo por nosotros. Exactamente, lo que hizo por nosotros nuestro Señor Jesucristo. Vamos a tener alabanzas también y obviamente no vamos a tener tareas porque el capítulo anterior vimos todos los saludos, ¿cierto? Que nos enviaron nuestros amiguitos de Navidad. Así que, sin más, vámonos a nuestra primera alabanza. Navegaba con Jesús y una tormenta todo sorprendió. Viento soplaba y se nubló. Juntos cantaban la alegre canción. Tu fuerte voz calla a los vientos. Tu fuerte voz calma a los mares. Cuidas de mí, Jesús. Tú eres rey. Olas golpeaban, tenían temor y la barca se agitaba. Y despertaron a Jesús mientras cantaban la alegre canción. Tu fuerte voz calla a los vientos. Tu fuerte voz calma a los mares. Cuidas de mí, Jesús. Tú eres rey. Tú eres rey y con tu voz calmas los vientos y las olas. Estás conmigo, tú eres fiel. Estoy seguro en la tormenta. Hey. Tu fuerte voz calla a los vientos. Tu fuerte voz calma a los mares. Cuidas de mí, Jesús. Tú eres rey. Tu fuerte voz calla a los vientos. Tu fuerte voz calma a los mares. Cuidas de mí, Jesús. Tú eres rey. Hermosa la alabanza que acabamos de ver, ¿cierto? Que Jesús calmaba la tormenta. Ustedes se fijaron que el viento soplaba, el mar, ¿cierto? Las olas se levantaban contra la barca allí donde estaba Jesús y sus discípulos. Pero ¿qué pasó? Que Jesús le dijo al mar y al viento que se calmara, ¿cierto? Y le obedecieron, sí, esa es una hermosa historia también que tenemos en la Biblia escrita. Así que muy hermosa la alabanza, así como en ese momento Él cuidó de sus discípulos, nuestro Señor Jesucristo cada día cuida de nosotros. Así que nosotros debemos estar muy agradecidos con nuestro Señor Jesucristo. Bien, ahora les comento que vamos a pasar a la historia, sí, a la historia más gloriosa, más hermosa y magnífica que hizo nuestro Señor Jesucristo por nosotros. Así que vamos a verla. Una comida de despedida. Jesús sanó a los enfermos y alimentó a los hambrientos.
amó a los marginados y enseñó a todos acerca del reino de Dios. Pero a los líderes religiosos no les agradaban sus enseñanzas y estaban envidiosos de él. Los líderes religiosos odiaban tanto a Jesús que decidieron matarlo. Le dieron 30 monedas de plata a Judas, uno de los discípulos de Jesús, para que lo entregara. Luego, Jesús y sus discípulos celebraron la Pascua. Mientras comían, Jesús dijo con tristeza: uno de ustedes me va a traicionar. Sorprendidos, todos preguntaron: ¿seré yo, Señor? Es cierto, dijo Jesús, uno de ustedes, de los que está comiendo aquí, me traicionará. Yo no, Señor, dijo Judas. Tú sabes que sí, dijo Jesús. Ve y hazlo rápido. Entonces Judas se fue. Jesús tomó el pan y dio gracias a Dios por él. Luego lo partió y se lo dio a sus discípulos. Les dijo: recuérdenme cuando coman esto. Esto es mi cuerpo, entregado por ustedes. Entonces Jesús tomó la copa y dio gracias a Dios por ella. Les dijo: todos beban de esta copa. Esto es mi sangre derramada, para que sus pecados sean perdonados. Cuando terminaron de comer, Jesús y sus discípulos cantaron un himno. Después fueron hacia el jardín de Getsemaní para orar. En el huerto. Después que comieron, Jesús les dijo a sus discípulos: esta noche ustedes me abandonarán. Yo no. Pedro declaró: Jesús, yo jamás te dejaré. Jesús suspiró. Antes de que el gallo cante para recibir la mañana, tú dirás 3 veces que no me conoces. Prefiero morir por ti antes que hacer eso, dijo Pedro. Cuando fueron al huerto de Getsemaní, Jesús les pidió a sus discípulos que orasen por él, pero ellos estaban cansados y se quedaron dormidos. Jesús se quedó solo y oró al Padre. Jesús sabía que sus enemigos lo querían muerto y que morir era parte del plan de Dios para él. Por eso oraba: muéstrame otro camino, si no, haré lo que me pides. De
repente, una luz brilló. Se oyeron gritos y todos despertaron. Una multitud enojada se acercaba. Fue enviada por los líderes religiosos. Judas besó a Jesús para mostrarles a quién debían arrestar. Yo soy a quien buscan, dijo Jesús. Al decir esto, todos retrocedieron y cayeron al suelo. Luego tomaron a Jesús y lo llevaron ante los líderes religiosos. Muchos de los discípulos de Jesús huyeron, pero Pedro los siguió por detrás. Esperó en un patio para ver qué sucedería. Alguien preguntó: ¿tú no estabas con Jesús? Pedro respondió asustado: no. Otras dos personas le preguntaron lo mismo. Están equivocados, dijo Pedro. Ni siquiera conozco a Jesús. Pedro negó a Jesús 3 veces. Cuando oyó cantar al gallo, lloró amargamente. Amén. Qué hermosa historia. ¿Por qué les digo hermosa? Porque después lo que viene es mucho más glorioso de lo que pasó, ¿cierto? Nuestro Señor Jesucristo cuando anduvo aquí en la tierra. Se fijaron que Él predicaba la palabra allí en el pueblo de Israel, ¿cierto? La predicaba libremente. ¿Qué ocurrió? Que los sacerdotes se pusieron celosos, no les gustaba lo que Jesucristo andaba hablando, que era las buenas nuevas, el evangelio. ¿Y qué ocurrió? Ocurrió que lo llevaron a la corte, ¿cierto? Pero antes de eso buscaron a Judas para que Judas traicionara a nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? Y Judas accedió, ¿cierto? Después vimos a Jesús en la última cena con todos sus discípulos y allí Jesús le dice a Judas que Él es el que lo va a entregar, ¿cierto? Porque nuestro Señor Jesucristo sabe todo lo que nosotros hacemos, todo lo que haremos más adelante, nuestro Señor Jesucristo lo hace. Como supo en ese momento que Judas lo había traicionado, ¿cierto? Lo iba a entregar, lo había vendido por unas monedas de plata, ¿cierto? Y le dice que se apure, que vaya y que vaya en búsqueda, ¿cierto?, de los soldados para después ocurriera lo que tenía que ocurrir, ¿cierto?, que vimos en la historia. Pero antes de eso le dice a sus discípulos: toma el pan. Jesús lo bendice, da gracias, ¿cierto? Lo que nosotros debemos dar gracias por todos los alimentos que nos da, tenemos en la mesa, pero Jesús da gracias por el pan y le dice a sus discípulos que ese pan es carne de su carne, ¿cierto? Y que tenían que cenar más adelante en memoria de él, ¿cierto? Junto con el vino también le dijo, tomó el vino, dio gracias y dijo: esta es sangre de mi sangre. O sea, esa fue la cena y nosotros tenemos que recordarlo, ¿cierto? Cenando también, como lo hacemos en la iglesia. ¿Se acuerdan cuando nos vamos a la iglesia y se hace la última cena? Bueno, se hace en memoria de la última cena que Jesús tuvo con sus discípulos. Y después de eso salen de allí y se van al huerto de Getsemaní, ¿cierto?, a orar. Jesús le dice a sus discípulos que lo ayuden a orar. Pero ¿qué ocurrió con los discípulos? Estaban cansados y Jesús va allí y queda solo orando. Nosotros también muchas veces nos cansamos, nos agotamos, ¿cierto? No tenemos fuerza, pero la oración es la llave de todo. De todo. En todo momento nosotros debemos orar y clamar a nuestro Señor Jesucristo, como Él oró al Padre. Jesús allí estaba orando a su Padre, estaba orando a Dios, ¿cierto? Y que si lo podía librar de aquello, que lo librara, que si no, que se hiciera su voluntad.
¿Cuál era la voluntad de Dios? Era que Jesús tenía que ir allí a ser arrestado, ¿cierto? Y entre eso se ve una luz, ¿cierto? Y llega Judas con todos los soldados y van a arrestar a Jesús, ¿cierto? Que Judas le dice: al que yo le dé un beso, ese es. Y Judas se acerca a Jesús y le da un beso, ¿cierto? Muestra ahí entrega a nuestro Señor Jesucristo a los soldados para que luego lo enjuiciaran. ¿Y qué ocurrió con los discípulos? Todos corrieron, pero hubo uno que lo siguió allí a donde llevaron a Jesús. ¿Y qué ocurrió? ¿Qué ocurrió con Pedro? Porque Pedro fue el que lo siguió. ¿Y qué ocurrió con él? Que antes de que arrestaran a Jesús, ¿cierto? Jesús le había dicho que Pedro lo iba a negar 3 veces antes que cantara el gallo. O sea, antes que amaneciera, Pedro lo iba a negar 3 veces. Y Pedro le dijo que no, ¿cierto? Que no lo iba a hacer. Pero cuando es arrestado y lo llevan allá, ¿cierto? Y ve Pedro que Jesús está siendo llevado a la corte, la gente que estaba ahí alrededor mirando, ¿cierto? Le dice: tú eres discípulo de Jesús. Y él empieza a negarlo, ¿cierto? Empieza a negarlo y una vez lo niega, dice que no es discípulo, 2 veces y aún así no se acuerda de las palabras de Jesús. 3 veces lo niega y no se acordó, y ahí recién se acordó, mejor dicho, porque cantó el gallo, ¿cierto? Estaba amaneciendo ya, ahí cantó el gallo y lloró amargamente, dice allí la historia, ¿cierto? Que Pedro lloró amargamente porque había negado a su maestro. Nosotros, ¿cuántas veces negamos a nuestro Señor Jesucristo? Muchas veces al día, durante nuestra vida, durante la semana, donde vamos, muchas veces negamos a nuestro Señor Jesucristo, y nosotros tenemos que entristecernos por eso, porque nosotros no podemos negarle, porque Él es nuestro Salvador, Él es nuestro Redentor, Él es el que dio su vida por nosotros. Él mostró su amor a pesar de todo lo que vivió, le tocó vivir a Jesús cuando estuvo en la tierra. Él aún así mostraba su amor. Cuando fue arrestado estaba mostrando su amor por nosotros, porque Él sabía lo que le iba a ocurrir más adelante. Así que nosotros también debemos entristecernos cuando le negamos. ¿Y cómo? ¿De qué forma les negamos? Pecando. ¿Y cuáles son los pecados? Mintiendo, ¿cierto? Robando, desobedeciendo. Todo aquello que nos hace mal, todo aquello es estar negando a nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que mirar lo que nosotros hacemos bien y lo que hacemos mal, y ser como Pedro también, entristecernos y pedir perdón a nuestro Señor Jesucristo en los momentos que le neguemos. Así que muy, muy hermosa la historia. Falta parte de lo glorioso, como les mencioné al principio, que hace nuestro Señor Jesucristo por nosotros, pero esto es algo hermoso también. Así que los quiero invitar a que vayamos a una nueva alabanza. Hola amigos, quiero invitarlos a la gran carrera entre la tortuga Constanza y Doña Liebre. ¿Quién ganará? La tortuga Constanza es lenta, pero muy firme va. Hace como dice la Biblia, con constancia ganarás. Amigos, la tortuga Constanza no podrá ganarle. ¡Pobre! ¡Tortuguita! Esta es una carrera imposible. ¡Imposible! Doña Liebre desafió a sus amigos a una carrera en el bosque. Aunque nadie se atrevió, pues ella es muy veloz, Constanza la tortuga aceptó. ¡Qué injusto! Dijo Doña Liebre, ganaré fácilmente. Pero igual la carrera comenzó y la tortuga Constanza es lenta y ya se quedó atrás. Hace como dice la
Constanza ya ganó. ¡Increíble! Amigos y amigas, la tortuga Constanza es la ganadora. La tortuga Constanza hizo así como dice la Biblia. Con constancia ganarás. Hizo así como dice la Biblia. Con constancia la carrera ganarás. ¿Y eso es todo, amigos? Hermosa la alabanza que acabamos de ver, ¿cierto? Donde allí está la tortuguita, ¿cierto? Con el conejo, la tortuga Constanza. Ustedes vieron que el conejo partió corriendo así y la tortuga a paso lento y seguro llegó a la meta. Lo que nosotros debemos hacer cada día, ¿cierto? En los caminos de nuestro Señor Jesucristo. Por ser nosotros seguidores de nuestro Señor Jesucristo. Caminamos, ¿cierto? En una carrera para llegar al cielo. Pero nosotros debemos ir como la tortuga Constanza. Lento, seguro y pacientes vamos a llegar a la meta. Y ustedes se fijaron que el conejo partió súper rápido. ¿Y qué ocurrió? Se tiró a dormir porque se confió, ¿cierto? Pero ¿qué ocurrió después? Llegó tarde, no le ganó. Muy confiado de que él iba a llegar a las metas primero, no ocurrió. Así que nosotros debemos ser como la tortuga Constanza, ¿cierto? Así que muy hermosa la alabanza. Les voy a dar una tarea para el próximo capítulo que va a ser memorizar un versículo bíblico. Así que los invito a ver el versículo que vamos a tener que memorizarnos y aprendernos para el próximo capítulo. Aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Amén. Hermoso versículo que debemos aprendernos para el próximo capítulo, que va a ser Apocalipsis 3:20, ¿cierto? Como lo veíamos allí. Así que es tarea para todos, incluso hasta para mí, ¿cierto? Aprendernos la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros debemos aprenderlas y hacer la vida, porque nos hace bien, nos edifica. Así que esa es la tarea para el próximo capítulo y hemos llegado al final del capítulo del día de hoy. Bendecirles a todos allí en sus casitas, ¿cierto? Esperando que hayan disfrutado mucho del capítulo del día de hoy. Así que vamos a inclinar nuestro rostro y agradecer a nuestro Señor Jesucristo. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos por el día de vida que nos has dado el día de hoy, porque nos tienes junto a nuestros familiares, junto a nuestros seres queridos, Padre, porque usted en todo momento ha estado con nosotros, nos has fortalecido, nos has sustentado y nos has cuidado, Señor Jesucristo. Has mostrado tu amor cada día para con nosotros y te agradecemos por ello. Te agradecemos porque estamos conociendo el gran sacrificio, la gran obra gloriosa que hiciste allí en ese momento por nosotros, Padre eterno Salvador, que es dar tu vida por la de nosotros, mi Jesús. Así que te agradecemos por todo lo que haces y por todo lo que harás en tu nombre, que es por sobre todo nombre. Amén. Así que chao, nos vemos en el próximo capítulo. Muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos en el siguiente capítulo. Bendiciones.